Podcast Finestra, cultura financiera. De vuelta al Podcast Finestra. En esta ocasión tengo el privilegio de estar acompañado por dos talentosas y bellas mujeres. De mi lado izquierdo está Imelda Flores, nuestra analista financiera. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y de mi lado derecho está Pati Castellanos, encargada de las relaciones públicas de Finestra. Hola Franco, ¿cómo están? Muy bien, pues vamos a empezar con un tema que seguramente se volverá conversación de café de aquí hasta final de año. Mercados, hablaremos de las recomendaciones para terminar el año y también pues del tipo de cambio que anda un poco atropellado en estos últimos días. Finanzas personales. Pero empecemos con un tema que seguramente a todos les va a hacer utilidad. Las finanzas personales de aquí a final del año. Cómo llegar sanos y salvos y llegar al 2019 por lo menos con una buena base. Pati. Hola, así es. Un tema que ya debería, que no deberías de estar tocando en estos puntos del año, pero que si ya de plano se te fue el año, pues no te y queda que decir, de otra. ya se acabó el año y no hice todo lo que quedé de hacer en mis propósitos. Exactamente. Entonces, de verdad te invitaría, primero que nada, a que tomes un espacio de tiempo contigo y tus notas. Porque lo primero que tienes que hacer es ver dónde estás parado financieramente para que puedas tomar un plan de acción. Entonces, si como platicamos ahorita, dices, bueno, yo tenía muchos propósitos empezando el año, pero la verdad es que no cumplí muchos de ellos, pues ahora sí, ¿cómo le tienes que hacer para lo que resta del año? Pues no regarla más, por lo menos, ¿no? Por lo menos, sinceros. Como dice la frase popular, salir menos raspados. Salir menos raspados, así es. Entonces, una vez que te sientes a analizar cómo andas financieramente y cómo estás terminando el año, pues lo primero que debemos de hacer, que yo creo que lo sabes, pero no lo quieres aceptar, es no pararte en las tiendas ni en ninguna de estas cuestiones donde Pero hay ofertas, Pati. Lo sé, pero es que a veces gastamos con descuento, no ahorramos y es nuestro error. El tema es si vas a pararte en una tienda con dinero en la mano, no con la tarjeta en la mano. Exactamente. Y ahora, habría que valorar porque en estas fechas donde hay tantas ofertas, como bien dice Ime, y tantas cosas que te llenan el ojito y que las tiendas te dicen, mira, si lo necesitas, ven, está muy barato. O el 3x2, estas cuestiones que en realidad no son... la gente piensa que ahorra, pero no, gasta con descuento. Porque no lo necesitas, pero como te lo ponen muy bonito y te dicen que está más barato, pues lo adquieres. Y compras 3 cuando dices, bueno, seguramente los voy a necesitar esos 3 artículos y en realidad nomás necesitas uno. Exactamente, o peor aún, hay personas que aprovechan ese 3x2 en productos que ni siquiera han probado. Y entonces lo prueban ya con un 3x2 y no les gustó y se quedan ahí los 3 productos. Yo voy a contar una anécdota. Yo voy a comprar X lugar desodorantes y un día salió un 3x2. Pero ya haciendo cuentas, me estaban cobrando como 25 pesos de más por esos 3x2 respecto a otra tienda donde pues estaban más baratos al precio normal. Y si compraba esos 3 me ahorraba 25 pesos. Así es. La verdad es que es mercadotecnia pura. Aunque nos duela, muchas veces nos hacen ojitos muchas ofertas, muchas cuestiones de este tipo en diferentes tiendas y uno cae. Entonces, lo que yo te invito es que si tu situación financiera no está en las mejores condiciones, pues tampoco estás en posición de gastar. Entonces, no vayas, no te pongas ahora sí que donde está la tentación. ¿De acuerdo? Porque sí se te va a pegar algo. Y más si traes tu tarjeta de crédito. Y el asunto sería ir, a las tiendas, pero pues no llevar dinero ni nada, si es lo que quieres pasar el rato. Yo creo que la tentación no es la tienda, sino es tener el dinero en la bolsa. O la tarjeta de crédito, como bien lo dices. Aquí lo principal es no hacer compras que no necesitas. Y si en estas fechas te mueres por regalarle cosas a alguien, por comprar ciertas cosas, por lo que ven los demás, pues de verdad te invito a que no lo hagas, porque lo primero que hay que hacer es sanar tu situación financiera. Y para eso es dejar de gastar cosas que no necesitas. ¿Y cómo sería un primer paso para sanar esas finanzas, Pati? Darnos cuenta de dónde estamos parados. Entonces, necesitas saber cuánto ganas, cuánto es tus gastos fijos, tus gastos variables y sobre todo tus deudas.
a cuánto ascienden tus deudas en las tarjetas de crédito, a la mamá, al papá, al tío, al vecino, etcétera, etcétera. Una vez que te das cuenta dónde estás parado, empiezas a recortar gastos y decir, bueno, de celular pago 500 pesos. Pues, ¿qué crees? Vas a recortarlo a llamadas y al límite 200 pesos. Tanto de gimnasio, ni vas al gimnasio, pues se recorta el gimnasio y te vas a correr al parque. Y empiezas a hacer una serie de recortes y sí, tristemente siempre los recortes están en la diversión, la mayoría de las veces, y en los lujitos y compritas que nosotros hacemos que pues cuando estás muy endeudado no tienes derecho a. En dos cosas fundamentales que hoy en día la vida moderna nos ha traído. La comida, digamos que no se hace en casa, y las bebidas. Así es. Y también estas formas de traernos comida rápida, que después salen muy caras, por a lo mejor la flojerita o el no planear tu día a día de cocinar, de llevarte comida al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos impactos que no vemos, que cuando te sientas a planear, te lo dice claramente tu presupuesto. Oye, Pati, y una duda que siempre he tenido cuando nos haces estas recomendaciones. ¿En cuánto tiempo, si uno empieza a llevar un plan de restricciones, puede uno sanear sus finanzas? Dependiendo del problema. Pero hay personas que se ponen las pilas, que de verdad empiezan a cambiar malos hábitos de tajo. Y se va toda la carne al asador a cubrir esas deudas para sanar y empezar a ahorrar. Lo hacen en 6 meses. ¿Tienes algún caso conocido de éxito en este sentido? Porque de repente a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo ser ordenados. Sí, se me viene a la mente una persona que quería comprar un carro y que por angas o mangas no podía. Hicimos el presupuesto y lo compró en 6 meses. Dio el enganche de su carro. En 6 meses. Es que todo depende de cuánto ganas, de cuántas deudas tienes, a cuánto ascienden tus deudas, etcétera, etcétera. Pero sí se puede. Y recuerden, unos se tardarán menos que otros, pero sí se puede. Y ya después lo ampliaremos con Imelda, pero en los países la regla es no debes de tener deudas mayores a la mitad de lo que ganas. Exactamente, 30% de tu sueldo debe de ser para deuda y hay que procurar que sea una deuda buena. O sea, que puedas estar pagando la hipoteca de una casa, o que si sacaste un vehículo, pues estés pagando ese vehículo, pero no a costa de sobrepasar el límite. Yo no me imagino a gente pagando una deuda durante 2 años de una comida que fue con su pareja, por ejemplo. Las hay, y muchísimas. Y la comida, la vacación, la ropa. Una vez yo no lo podía creer, dije, no puede existir esto, pero me pasó a mí. Entonces por eso dije, no puedo con esto ya. Una persona que estaba delante de mí pagando el súper, lo puso a 6 meses sin intereses. Un súper que se te va en una semana. Imagínate, o sea, la gente se endeuda. ¿Y si lo hace cada quincena? Imagina, o sea, es fatal, es la manera de vivir de muchas personas en México. Imelda, en el gasto diario, tú que eres analista, ¿cómo enfrentar eso? Y incluso tú como analista, ¿eres ordenada? Es que debe de haber una gran diferencia entre si tú tienes una herramienta como una tarjeta de crédito que la puedes utilizar para financiarte y otra cosa es utilizarla como una extensión de tu gasto. Y la mayoría lo ha comentado utiliza Pati. Entonces esa es una gran diferencia, saber que tenemos herramientas para financiarnos y a lo mejor un gasto importante, poder financiarlo en 3 meses para no quedarte sin liquidez ante alguna otra cosa que te pueda llegar en el día al día, a decir, por costumbre lo va a pasar a 6, 12 meses, un año, ya se terminó el producto que compraste o el servicio para el cual que pagaste y todavía sigues después de un año y medio pagando esa deuda. Eso es lo que no es sano. Claro, Nada los meses sano. sin intereses, siempre lo digo, hay que ser bienes duraderos. Sí. Que cuando termines de pagar ese bien, pues todavía esté Lo perfecto, esté en tengas perfectas condiciones. contigo, ¿no? Claro. En 5 pasos, ¿cuáles serían las maneras en las cuales lleguemos a final de año, Pati? Pues yo diría que primero que nada hay que sentarnos a hacer un presupuesto. Después hay que empezar a recortar las cosas que no necesitamos. Posterior hay que planear ahorrar una cantidad mensual fija que te propongas una vez que recortaste gastos, que eso se pase al ahorro. Después hay que buscar una herramienta donde podemos estar ahorrando esa cantidad, pero aparte generando arriba de la inflación. Pues ahí está CETES Directo, ¿no? Que desde 100 pesos puedes tener la aplicación en tu móvil y desde 100 pesos puedes estar invirtiendo este capital y ahorrando, ¿no? Y después ver qué puedes hacer con ese capital a corto, mediano o largo plazo. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones para que no lo sorprenda el 2019 sin ningún peso en la bolsa. Así es.
Análisis financiero. Y en este mes, en el informe Finestra, recuerden, lo pueden encontrar en informefinestra.mx, tratamos un tema que se ha vuelto ya del cotidiano de todos debido a que el dólar sube y no encontramos la salida para la depreciación del peso. Imelda, este mes haces un análisis de la interconexión que hay entre todas las economías y que afectan al peso mexicano. Sí, claro. En el informe hablamos que hay varias circunstancias las cuales han afectado a nuestro tipo de cambio. Hablábamos que la principal era porque la cotización principal o la contraparte principal del peso es el dólar. Eso ya lo platicamos en el podcast pasado. Pero entonces, a ver, ¿por qué la situación de Estados Unidos con China? ¿Por qué esas diferencias comerciales o guerras comerciales que se han aplicado mutuamente los aranceles? ¿Por qué un problema en Turquía, en Argentina? El de la deuda en Italia. La deuda en Italia. ¿Por qué todo eso se está a kilómetros y cientos de kilómetros de distancia de México? ¿Por qué le está pegando en México? Es muy simple. Vámonos al tema de Estados Unidos y China. En ese aspecto, al haber una guerra entre las dos potencias económicas del mundo que mueven al mundo, obviamente no sabemos qué vaya a pasar, hay incertidumbre, esa mencionada palabra incertidumbre que últimamente la escuchamos por todos lados, hasta en la sopa nos aparece, pero esas diferenciales o esos problemas que hay, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos cómo se pueda repercutir en la economía en México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China, al aplicarse aranceles mutuos, van a buscar nuevos destinos o simplemente va a salir más caro consumir esos productos. Entonces, esta incertidumbre crea no saber qué va a pasar, si nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Eso en el tema de China. Entonces, todo mundo, como momento de incertidumbre, te vas a una inversión refugio, que es el dólar estadounidense. Ahora, el tema de Italia. Hay un déficit superior a lo que los límites de la Comisión Europea, a los que deben de establecerse todos los países por ser miembros de la Unión Europea. Entonces Italia dice, ¿sabes qué? Yo no me apego, mi déficit fiscal va a ser de 2.5%. Entonces, lo que hace es, esta noticia pega al euro, pega el valor del euro, el euro ha estado bajando en los últimos meses y eso hace que el dólar se suba. Inmediatamente el dólar se sube, pues el peso se baja. Entonces, es por eso que el factor Italia nos está pegando a nosotros. El factor Brexit, que todavía no hay oficialmente un acuerdo, se está todavía negociando en la mesa, si va a haber un acuerdo o no de divorcio de la salida de Reino Unido de la Comunidad Europea. Esto hace que la libra también se baje. Por ende, el dólar se sube. Por ende, el peso se debilita. Entonces, todos los factores que benefician o perjudican al dólar estadounidense, inmediatamente por rebote, por añadidura, nos pega a nosotros. Y pasa lo mismo con las emergentes, ¿no? Y esto no es exclusivo del peso mexicano, tiene que ver con todas las monedas que tienen como referente al dólar, ¿no? Al dólar, exactamente. Y el ejemplo es lo que pasó hace unos meses con Turquía y con Argentina, que fueron dos economías que tienen una crisis cada una en específico de liquidez y otro una crisis social y económica y política en Turquía. Entonces coinciden en tiempos, coincide que el dólar está subiendo, que lo que pasa es como, es un contagio en unos mercados que tienen la misma característica, mercados emergentes. Entre esos mercados emergentes está México y fue cuando vimos una depreciación de nuestra moneda a causa de esto, no porque inmediatamente nos perjudique el problema de Argentina o el problema de Turquía, sino porque a nivel internacional muchos indicadores o muchos índices bursátiles involucran a todos los países emergentes, entre ellos México. Entonces, quitan su dinero o sacan su dinero de esos países, de esos índices bursátiles, inmediatamente nos pega a nosotros. No es más bien por ser considerado, catalogado como país emergente, es por eso que nos pega. Imelda, tú que analizas todo desde este punto de vista,
para decirle a la gente cuándo empezó esto, porque históricamente hubo una crisis en 1929 que, pues bueno, la tenemos perfectamente ubicada en Estados Unidos, ¿no? La Gran Depresión, que sí tuvo una cierta repercusión en Europa, y en México no recuerdo haber leído que hubiera una repercusión fuerte. Otro asunto fue la Segunda Guerra Mundial, y durante los años 50 México tuvo un crecimiento importante porque pues Estados Unidos y Europa estaban muy golpeados por la guerra, entonces todo el mundo vino a América a invertir, y entonces eso empezó a fortalecer la economía mexicana y latinoamericana incluso. El crack bursátil de 1987, que lo tenemos ubicado también en Estados Unidos, pero no tengo yo bien claro cómo históricamente le pegó al mundo. Y la crisis del 2008, que es así, ya la vivimos de forma global. Yo creo que antes de la crisis de 2008 debemos de recordar la crisis del 2000, la de los .com, Ajá. que fue la que se dio en Estados Unidos, principalmente las tecnológicas, en las empresas tecnológicas. Pero yo creo que el principal factor que benefició o perjudicó, no sé, desde el punto de vista que la sensibilidad de nuestra moneda es desde que Banco de México decidió poner en libre flotación a nuestra moneda. Antes, recordemos, antes del 94, nuestro peso estaba delimitado según las reservas que teníamos en el banco, según el oro, según los ajustes que iba haciendo cada uno de los presidentes, iban depreciando su moneda conforme a las necesidades económicas que se tenían en ese momento por crisis. Lamentada crisis, década perdida, de los 80s, donde se fue devaluando en varias ocasiones nuestra moneda. Devaluando, no depreciando, sino devaluando. Cambiaron, el banco en aquel momento dijo, o el gobierno en aquel momento dijo, al día siguiente el valor es el doble, el triple o tanto por ciento adicional. Entonces, en el 94, cuando Banco de México decide ponerlo a libre flotación, es cuando está una oferta y demanda del mundo, donde nos beneficiamos o perjudicamos del valor del dólar, que es nuestra principal contraparte. Y recordemos también históricamente a principios de los 90, cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari, se le quitan 3 ceros al peso, ¿no? Así es. Entonces, esa también fue una medida que se tomó para enfrentar al mundo. Exactamente. Ahora, si bien es muy triste ver al tipo de cambio así de depreciado, pero ese tal cual el valor que tiene nuestra moneda, el problema es de que el valor que tiene ahorita nuestra moneda no está apegado o no respalda ni la producción ni la oferta de servicios que generamos los mexicanos, sino que va delimitada o está respaldada por la especulación más que nada. Eso es el momento que estamos viviendo ahorita, es una especulación. O sea que no es culpa de México y de sus números. No tanto, si bien a pesar de que México es un país emergente y que los países emergentes crecen a un ritmo de 5, 6, 7% anual y que México solamente crece al 2%, pero somos una economía que sigue creciendo, que si bien no podemos decir que estamos 100% económicamente hablando, que hay algunos baches por ahí que tiene el nuevo gobierno que arreglar, es una economía sólida que tiene fundamentos económicos importantes, desde las reservas, desde la tasa de interés, desde políticas de deuda que últimamente se han desajustado un poco, pero es una economía estable. Entonces, la depreciación de nuestra moneda actual es la especulación, y porque va derivado un poquito por el valor de que ha subido el valor del dólar. Y una de estas especulaciones se puede generar en todo el mundo por la interconexión de mercados, ¿no? Exactamente. Es ahora que vemos que simplemente hemos hablado de nuestra moneda, pero no hemos tocado el valor ni del petróleo ni del oro, que también son materiales que están respaldados, que su contraparte es el dólar. Entonces, cuando el dólar está muy fuerte, en el caso del oro, el metal empieza a bajar, el valor del metal empieza a bajar. Lo informaron a principios de noviembre que el oro empezó o rebasó el tope de los $1,200 la onza. Exactamente. Simplemente cuando el dólar está barato, pues todo el mundo compra oro. Entonces tienen ahí ese diferencial
esa contraparte. En cuanto al petróleo también, cuando empieza a subir mucho el valor del dólar, el valor del petróleo baja un poquito. Aparte de que hay factores de producción, de recortes de producción, que es otro tema que cualquier día lo podemos platicar, pero, o sea, no nada más el punto que quiero llegar es que no nada más el peso se ve afectado por el diferencial del dólar o por el cambio del dólar, sino también las materias primas, el oro, y el petróleo, y muchas perspectivas de empresas a nivel internacional, porque hablando en México simplemente, muchas empresas reciben su dinero o sus ganancias en dólares, están tasadas en dólares porque tienen actividades en otros lugares fuera de México, y para llevar un mayor control lo tasan en dólares, es su moneda oficial para llevar sus estados de resultados. Entonces, una devaluación o una depreciación, o una fortaleza de nuestra moneda o del dólar perjudica directamente en los estados de resultados de cada una de esas empresas. Es por eso que esta interconexión que hay en los mercados no solamente pega el peso, pega a cualquier punto del sistema financiero a nivel global. Esto es, cualquier cosa crítica tiene que ver no solamente pues con lo que suceda en México, la situación política, que de repente estos críticos de redes sociales atribuyen, ¿no?, a la situación política actual en México la situación económica, pero no. Es un montón de factores que es el efecto mariposa, ¿no? Lo que el estornudo en Malasia puede ser un huracán en México. Sí, claro, o sea, es una globalización o una interconexión tan importante en el mundo, no nada más en el mundo financiero, en todos los aspectos. Tan fácil que es tomar un vuelo ahorita de Guadalajara a Monterrey, de Monterrey a, no sé, Montreal, y de ahí a brincarnos a Europa, o de ahí brincarnos después a Asia. O sea, es tan fácil tener esa conexión, saber de noticias que sucedieron hace 5 minutos en Hong Kong. O sea, es esa interconexión que tenemos a nivel global, que nos genera muchas facilidades, pues también la tenemos en el mundo financiero. Obviamente, en algunas ocasiones hay ventajas, en otras ocasiones hay desventajas, y pues ahorita estamos del lado obscuro un poquito, ¿no? Del lado de las desventajas, sí. ¿no? Pero bueno, por si ustedes tenían duda, pues no, ahí está un mapeo, y si quieren enterarse de más y leerlo detenidamente, pues está informefinestra.mx, donde pues bueno, platicamos a profundidad de estos temas. Así que pues la información es lo fundamental, y sepan ustedes que la información que se genera en otro lado del mundo, pues bueno, afecta a la economía de cada país. Lo que pasa en México también va a afectar a China, sí, claro, y a Estados Unidos, ¿no? Tipo de cambio. Y pasemos a la parte turbulenta de los últimos días, el tipo de cambio. ¿Cómo está comportándose el peso y si se conservan los pronósticos de un dólar a 18.50 final de año? Mira, yo sigo viendo demasiada especulación ahorita. O sea, hay demasiada especulación, está muy sensible el tipo de cambio, y lo hablamos en la ocasión anterior. Siento que es un momento que es importante que los mercados absorban toda esta información. El problema es de que cada vez llega una noticia nueva, un golpe nuevo que no da oportunidad de que el mercado absorba esa información. Entonces, ahora sí que vamos en una carretera con bache tras bache tras bache que nos está raspando muy feo. Y de lo que ha afectado el tipo de cambio en los últimos días hasta el momento de esta grabación son las elecciones en Estados Unidos, donde los demócratas recuperaron la cámara baja, y bueno, ahí le van a complicar la vida los siguientes 2 años a Donald Trump. En ese contexto sale Michelle Obama de nuevo a la vida pública a presentar un nuevo libro, pero también ya empezando a dar señales de que algo va a pasar en ese sentido. Está la situación de Italia, está Theresa May reuniéndose con los parlamentarios en Reino Unido. Parece como que está queriendo convencerlos de que no se haga el Brexit, ¿no? Entonces, y esto nada más así como por encimita. Sí, y recordemos que hace unos días vimos una avalancha que golpeó, que ha sido de las más fuertes internas que han habido
que es cuando Ricardo Monreal se le ocurre decir vamos a proponer recortar las comisiones bancarias. Entonces, la propuesta habrá que revisarla, pero el mercado no lo tomó nada bien, porque en cuanto a los bancos y al índice bursátil mexicano cayeron, o sea, todavía hasta ayer Banorte estaba bajando arriba muy fuerte. Del 5.6 cayó la bolsa después de esta noticia y dice el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que no va. Pero al día siguiente sale Monreal y dice, sí lo vamos a hacer, vigilantes, lo vamos a checar. Pero entonces, esos puntos dan incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Sí, les va a golpear a las ganancias, no nada más de los bancos aquí en México, sino a sus matriz que están fuera de México. Esa es una. 2, ya yéndonos un poquito más allá, las atribuciones para modificar o ajustar o autorizar los cambios en comisiones es de Banco de México. Entonces, se están metiendo nuevamente en querer cambiar, modificar o meterse en el papel de Banco de México. Y el mal signo es que renuncia uno de los subgobernadores del Banco de México, ¿no? Sí, ese factor también va a poner a... Hay que tener el ojo súper atento a esa noticia. Al parecer renuncia por cuestiones de salud. Termina a finales de mes, termina este mes, coincide que es cuando inicia Andrés Manuel. Pero aquí el punto es de que son 4 subgobernadores y un gobernador. Entre los 5 deciden la política monetaria del país. En pocas palabras, deciden si suben o no tasas de interés. Entonces, estamos hablando de que hay uno que va a termina su periodo, Ramos Francia, termina su periodo, y que ya Andrés Manuel sugirió a un economista, pero que no se ha ratificado, todavía no lo tienen que ratificar los senadores y los diputados, no se han ratificado, ya veremos cuándo va a pasar esto, pero ya hay una figura ahí. Con la noticia de hoy, es el segundo de 5 integrantes que los propondría Andrés Manuel. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan malo es eso? Ese es otro punto de incertidumbre. Y dentro de 2 años, que los gobernadores o los subgobernadores se ratifican cada 4 años. Entonces, dentro de 2 años, o se ratifican los otros 2 que están vigentes, o se modifican. Eso va a poner todavía más nervioso al mercado. Más incertidumbre. Sí. La palabra... Sí, la palabra del final de año será incertidumbre. Sí, es que no se sabe si ahorita está súper anclado a que no se mueva la autonomía de Banco de México, pero el hecho de involucrar a una persona más, que tenga las credenciales necesarias para formar parte de la Junta de Gobierno, y 2, pues de que realmente vea una economía, vea a México o a Banco de México como una economía o como una herramienta para no dejar caer al país, en pocas palabras, no a alguien que vaya a actuar en beneficio de Andrés Manuel. Ese va a ser el punto. Y que además el Banco de México tiene que actuar conforme lo que hemos estado platicando, la interconexión de los mercados. Y si hay unas finanzas sólidas, es por la autonomía del Banco de México, y hay signos que nos están dando malas señales. Exactamente, ese es el punto sobre la situación del subgobernador que se nos va. Hay que revisar quién va a ser la propuesta. Es una noticia que está calientita, veremos qué dice Andrés Manuel, pero sí esperemos que sea una persona neutra, que entienda de macroeconomía. Ese es el punto, que el próximo subgobernador que sea un economista neutro o un financiero neutro, que entienda cuál es el papel de México en la economía. Eso es lo que necesitamos. Pues ahí está. Por lo pronto el dólar está por encima de los 20 pesos con 40 centavos. Así es. Y vamos a ver cómo terminamos de aquí al otro podcast. Ya veremos cómo vamos. Sí. ¿Felices o un poquito? O con cara de
sorpresa. De sorpresa, exactamente. Porque todavía no ha llegado el momento del espanto. Así que ustedes tampoco se espanten. Al final de cuentas, estas cosas se tienen que acomodar. Estamos viviendo tiempos turbulentos, pero porque estamos en una época de transformación, tanto en Europa con el tema de el Reino Unido, con el Brexit, el tema de cómo se va a acomodar Donald Trump con los nuevos integrantes del Congreso, y en México cómo vamos a recibir a el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada más para poner esos 3 ejemplos, el mundo está en transformación y pues es normal lo que estamos viendo. Es normal, ¿no? Entonces, pues nada más atentos a la información, y el próximo podcast pues vamos a profundizar más al respecto. Por lo pronto, muchas gracias, Imelda, por tu análisis financiero que me dejó literal con la piel chinita. Al contrario. Gracias, Pati Castellanos. Gracias a ti. ¿Tú también te quedaste igual? Helada. Yo estoy anotando aquí. Pero el punto no es preocupar, el punto no es preocupar, sino ocuparnos que e investigar bien las cosas. Ya lo habíamos hablado. Y sobre todo que no le hagan caso a cualquiera de estos opinadores de las redes sociales. Hay que acudir a información y no solamente de un medio o dos, todo lo que puedan para que ustedes formen un criterio y no sean parte de toda esta incertidumbre que se genera básicamente por la falta de información. Entonces la invitación es a que pues tengan la oportunidad de informarse, y una manera de informarse sería pues solicitar apoyo a los asesores Pati de Informe Finastra, o también pues de una manera de prevenirse, de asistir a las charlas. Claro que sí, pueden marcarnos al 36 15 40 50, nosotros los podemos canalizar con algún asesor, o acudir a nuestras charlas de finanzas personales, que puede ser a cualquier empresa, cualquier institución, y usted también nada más tiene que llamar al 36 15 40 50 para hacer la petición de esto, y nosotros nos acomodamos. Muy bien, pues ahí está, hay opciones, si las hay, nada más hay que encontrar los caminos correctos para llegar a ellas. Así es. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.